Buenos días a todos y bienvenidos a las jornadas de sensibilización de la Oficina CRPIMA de Smart Tech Cluster. Otra vez más nos volvemos a reunir todos aquí pues, para estar en este espacio de difusión de conocimiento, ¿no? Tecnología, etcétera, ¿vale? Así que empezamos un día más. Entonces, para situarnos un poquito, ¿qué son las oficinas de la PyME y dónde estamos ubicados nosotros en Smart Tech Cluster? Pues aquí al final, aquí en la jornada de sensibilización que estáis vosotros es sobre la Felicidad en la PyME, que es un programa financiado con fondos europeos y con el apoyo de Red.es, que tiene como objetivo impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, principalmente las pymes. Y nosotros nos ubicamos dentro de Smart Tech Cluster, que es un clúster tecnológico ubicado en Barcelona, que al final trabaja en los sectores principales de domótica y de edificios de ciudades inteligentes, todo el sector de Home Automation, así como también los sectores de transformación digital e Industria 4.0. Entonces, ¿qué servicios gratuitos ofrece la Oficina de la PyME? Pues, dado que tiene como objetivo impulsar la transformación digital, ofrece pues desde diagnósticos de madurez digital en adecuación de tecnologías de industria 4.0 y al final toda la parte de transformación digital, así como también diagnósticos de marketing digital, consultas presenciales telemáticas para asesorar, contacto con asesores y proveedores, así como la tramitación de ayudas. Especialmente el famoso kit digital que ha salido ahora y que va a salir más adelante también. Entonces, en materia de kit digital, ¿cómo podemos ayudarte desde la oficina de la PyME? Pues desde la oficina te podemos ofrecer una tramitación gratuita del kit digital, que sabéis que actualmente está en su segmento número 1 para empresas entre 10 y 49 trabajadores, ¿de acuerdo? Pero también te podemos asesorar en la construcción de un kit a tu medida, para tus necesidades, es decir, de todas las categorías que el kit digital ofrece, en base a tus necesidades concretas que se resuelven mediante, al final, una jornada virtual, una sesión telemática, para construir el kit según tus necesidades y a la vez ponerte en contacto con las empresas, con los asesores, los agentes digitalizadores que pueden ayudarte más para tus necesidades concretas. Todo esto de forma gratuita desde la oficina de la PyME. Entonces, ya focalizándonos más en lo que estamos hoy. Al final, aquí, hoy estamos en una jornada de sensibilización que la va a hacer Daniel Zurita, de la empresa Datium, y estas jornadas las hacemos 2 veces por semana durante todo el año en las 5 categorías que podéis ver aquí, desde tecnología hasta personas, metodología, estrategia y financiación. Y lo que intentamos al final es que esto sea un espacio de 1 hora, ¿no? Para tampoco robar mucho tiempo, en la que vengáis a aprender, vengáis a mejorar vuestro conocimiento en distintas áreas, distintas categorías. Nada, este soy yo, estoy aquí en la PyME en Smart Tech Cluster y nada, yo ahora le voy a pasar el turno de palabra a Daniel Zurita, que es cofundador de la empresa Latium, es doctor en Ingeniería Electrónica y es asesor acreditado en Acció, en el ámbito de Industria 4.0. Y Daniel lleva desde el año 2013 investigando en el ámbito de inteligencia artificial en el sector industrial y ayuda a muchos equipos de producción a mejorar la toma de decisiones en la gestión de sus procesos, utilizando al final inteligencia artificial. Así que, Daniel, todo tuyo. Genial, Agustín, muchas gracias. Voy a compartir pantalla a ver si lo veis todos bien. ¿Se ve? Perfecto, Daniel. Vale, pues vamos allá. La jornada de hoy trata de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para abordar el mantenimiento predictivo de nuestras máquinas. Entonces, yo soy, como ha comentado Agustín, soy cofundador de Datium y en Datium desarrollamos soluciones de inteligencia artificial para equipos de producción de la industria, ¿no? Al final, la inteligencia artificial es una herramienta que nos permite, a partir de los datos que genera en la industria, tanto de sus procesos como sus máquinas, ayudarlos a tomar mejores decisiones. Entonces, a partir de aquí, el objetivo del webinar es ilustrar cómo podemos utilizar la inteligencia artificial y cuáles son los pasos a seguir para aplicar estrategias de mantenimiento predictivo, centrados sobre todo en la maquinaria industrial. Bien, vamos a centrarnos en una pequeña introducción.
en la metodología de cómo se llevan a cabo estos proyectos y luego, si tenemos tiempo, os presentaré algunos casos de éxito que hemos tenido desde Dati. Bien, vamos por la parte introductiva. Mirad, para centrar un poco el discurso, nos gusta empezar con esta curva, ¿no? Que es la curva DIPF, que ilustra el ciclo de vida de cualquier tipo de maquinaria industrial. Tenemos desde la primera parte, la de la I, que es el diseño de la máquina y la instalación en planta. A partir de aquí no suelen haber muchos problemas, tenemos que asegurar que la instalación se hace bien, que se calibra correctamente la máquina y a partir de aquí las máquinas empiezan a funcionar, ¿no? Que es este intervalo desde el punto I al P, donde la máquina va funcionando sin ningún tipo de problema, cumpliendo con la labor que se le ha encomendado, ¿vale? Y aquí, a partir de un cierto momento de tiempo, ¿no? Es cuando empiezan los problemas. Pues bien, mirad, en esta curva lo que tenéis aquí es el tiempo en el eje X y la condición de la máquina. Imaginaos un indicador del 0 a 100, donde nos indica cómo de saludable está la máquina. Pues bien, a partir de unas ciertas horas de funcionamiento, se empieza a intuir una cierta presencia de fallo en la máquina, ¿no? Este fallo va a ir evolucionando hasta que el equipo deje de ser funcional, ¿vale? Pensad que en el entorno industrial los fallos suelen tener un desarrollo, ¿no? Sí que es cierto que a veces podemos tener fallos súbitos, ¿no? Que nos rompan la máquina directamente, pero no es lo habitual. Lo habitual es que ese fallo tenga un desarrollo en el tiempo y antes seamos capaces nosotros de detectarlo, podremos aplicar estrategias de mantenimiento predictivo, preventivo o correctivo, como ahora explicaremos. Bien, y también para comentaros, el indicador que se suele utilizar en este ámbito, ¿no? Para definir la condición de la maquinaria industrial es la vida útil remanente. Es decir, en qué estado de salud está la máquina y cuántas horas, minutos o ciclos de trabajo le quedan hasta llegar a este punto de fallo. Pues bien, si nos movemos en este contexto de que las máquinas se degradan y tienen averías o mal funcionamiento, es cuando en la industria se aplican los mantenimientos, ¿vale? Básicamente se puede subdividir más, pero hay tres tipos de mantenimiento. Tenemos el mantenimiento correctivo, que es el más clásico de todos. Aquello va funcionando hasta que se rompe. Cuando se rompe, localizamos la fuente del fallo, sustituimos la pieza o la máquina en cuestión y vuelve a funcionar, ¿vale? Como no estamos controlando cuándo es ese mantenimiento, este mantenimiento suele ser el que más impacto a nivel económico y de disponibilidad del proceso tenemos. Entonces, a partir de aquí, la segunda estrategia sería el mantenimiento preventivo, ¿vale? Que es el típico, ponemos de ejemplo, de los coches, ¿no? Del cambio de aceite, el cambio de la correa. Aquí lo que hay es, se tienen identificadas cuáles son las piezas críticas de la máquina, se va monitorizando las horas de uso de la máquina y se cambian los componentes cuando llegan a una cierta vida útil, ¿no? Estimada por el fabricante. El problema de este segundo tipo de mantenimiento es que podemos estar cambiando piezas que a priori están bien, ¿no? Por lo tanto, no es óptimo a nivel de coste. Y luego, por último, tenemos el que nos interesa en la charla, que es el mantenimiento predictivo, que se basa en ser capaces de tener controlado el estado de salud o la condición de las máquinas, ir viendo cómo se va degradando y poder planificar de forma óptima la estrategia de mantenimiento. Pues aprovechar una parada del proceso, aprovechar un cambio de turno, etc. Entonces, para poder hacer este tipo de mantenimiento, es clave tener monitorizada la condición de las máquinas. Que al final, esta monitorización de la condición se basa en cuantificar el estado de salud de la máquina y sus componentes más críticos. Y como esta es una parte esencial del mantenimiento predictivo, de hecho es el núcleo, es donde vamos a centrar la explicación de hoy, ¿no? Cómo podemos monitorizar la condición de las máquinas utilizando la inteligencia artificial. Bien, a partir de aquí, ¿cómo se hacía esto de la forma más básica, ¿no? ¿Cuál es la forma más básica del mantenimiento predictivo? Pues con la parte de inspección manual. Teníamos operarios que tenían dispositivos de mano que iban monitorizando partes críticas de la máquina, ya sea con análisis de ultrasonidos, análisis de vibraciones, termografía, inspeccionaban cómo se encontraba y tomaban decisiones respecto de cuánto tiempo le queda a ese componente crítico.
¿Qué limitaciones tiene esto? Tenemos que estas inspecciones manuales dependen de la disponibilidad de los trabajadores. En industria solemos tener un gran número de equipos a inspeccionar. También requiere de inspecciones periódicas, ¿no? Porque tienes que ir mirando cómo está la máquina en el tiempo. Todo esto después se pasaba a unos registros manuales y teníamos que solo analizábamos una magnitud. Pues o mirábamos la termografía de cómo está con la cámara, ¿no? O poníamos el sensor de vibraciones, etc. Bien, a partir del auge digital, lo que conseguimos es pasar a un enfoque donde tenemos una sensórica más accesible y barata que va a parar a unos PLCs y a unos sistemas SCADA, que los que nos permiten es adquirir información de la máquina y evaluar tendencias y disparar alarmas sobre condiciones críticas. Es decir, cuando las vibraciones superen un cierto umbral, doy una alerta, aviso el mantenimiento y se realiza. Esto ya supone un salto cualitativo respecto a las inspecciones manuales, pero tiene dos limitaciones muy fuertes. Una es que estos umbrales son fijos y muchas veces el valor de estas señales críticas de la máquina está relacionada con su operativa y con su contexto. Por ejemplo, no tendremos el mismo valor de vibraciones si la máquina va a régimen o va muy por encima de esa velocidad. Y que además está limitado a un análisis univariable. Y muchas veces lo que hemos visto es que los fallos, cuando suceden, se pueden dar en múltiples partes o se pueden ver mejor en múltiples señales, ¿no? Usando la temperatura, con las vibraciones, con la corriente, con el tipo de pieza, etc. Entonces, es aquí, para solventar este tipo de limitaciones, que se genera el uso de la inteligencia artificial. Entonces, yendo un paso atrás, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? Que siempre hablamos muy alegremente de este concepto, pero al final tenéis que pensar que la inteligencia artificial corresponde a un programa o algoritmo capaz de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. Entonces, como esta definición es muy amplia, a nosotros personalmente la que nos gusta más es la siguiente, ¿no? Son algoritmos que incluyen la percepción, es decir, que pueden recibir datos o información de la máquina, el reconocimiento del medio, es decir, que pueden aprender comportamientos de esa máquina y la toma de decisiones. Es decir, una vez han aprendido cómo se comporta la máquina, podemos evaluarlo o podemos introducir nuevos datos y él tomará la decisión si esos datos corresponden a un patrón de la máquina funcionando bien o a un patrón de la máquina funcionando con avería. Entonces, esta inteligencia artificial tiene múltiples aplicaciones en la industria, ¿vale? Aquí podemos estar hablando de mantenimiento predictivo, ¿no? Que es el caso de esta sesión, pero también podemos usar esta inteligencia artificial para que nos ayude a optimizar KPIs del proceso productivo, consumo energético de las máquinas, residuos generados, etcétera, ¿no? Además, también podemos utilizar esta inteligencia artificial para ayudarnos a ver cómo el proceso puede generar más o menos defectos de calidad en los productos finales, o más para el punto de Business Intelligence, pues predicción de ventas, de demanda energética, etcétera, ¿no? Y básicamente, ¿qué necesitamos para aplicar esta inteligencia artificial en la industria? Datos, ¿no? Necesitamos muchos datos de la máquina comportándose en diferentes regímenes de trabajo, de la máquina con fallos, sin fallos, etcétera. Y muy importante, y que a veces queda en un segundo plano, conocimiento experto. ¿Vale? La inteligencia artificial se podría aplicar como una caja negra. Yo le pongo unos datos, aquello aprende y me da un resultado, pero desde nuestra experiencia eso no nos da un buen rendimiento en la industria. Por lo tanto, tenemos que combinar esa potencialidad de aprender de los datos que nos da la inteligencia artificial, guiándolo con conocimiento experto de los usuarios de esas máquinas o del proceso, ¿no? Para ver lo que ellos saben y cómo eso lo podemos trasladar al algoritmo y verlo en los datos, que es muy importante. Bien, entonces, con esa introducción de la inteligencia artificial, vamos un paso más allá. ¿Cómo aplicamos esta inteligencia artificial en la monitorización de la condición de las máquinas? Pues bien, aquí lo que hablamos es de la monitorización de la condición basada en datos, que lo que buscamos es hacer una inspección automática del estado de salud de las máquinas a partir de los datos que recogemos y aplicando modelos de inteligencia artificial. De forma que nosotros tendríamos una máquina instrumentalizada con diferentes sensores, pues imaginaos,
podemos tener sensores de presión, de temperatura, de corriente, de vibración, etc. Esa información se registra, se digitaliza y se genera lo que se llama una caracterización multivariable de la máquina, que ahora veremos. A partir de esos datos, calculamos un conjunto de indicadores, calculamos un modelo que representa matemáticamente el comportamiento de la máquina y, por último, aplicamos los modelos de inteligencia artificial para la finalidad que nosotros queramos. Detectar anomalías, identificar tipos de fallo, estimar la vida útil, etc. ¿Vale? Pues esta sería la cadena de aplicación de la inteligencia artificial en el problema de mantenimiento predictivo, de cómo aprovechar los datos para saber en tiempo real cómo está cada parte de la máquina. Bien, a partir de aquí vamos a ver la metodología, ¿no? Y esto que os hemos explicado, cómo se hace paso a paso. Bien, aquí, para que os hagáis una idea, nosotros lo solemos dividir en 5 pasos que ahora iremos viendo. La primera es la creación de la base de datos o el modelo de datos, es decir, recopilar toda la información que tenemos sobre la máquina a nivel de sensórica, a nivel de cuándo se han producido averías, a nivel de datos de qué productos ha hecho, etc. Con esto, lo segundo muy importante es garantizar la calidad de esos datos, es decir, ser conscientes de que esos datos tengan la calidad suficiente, tanto a nivel informático como a nivel analítico, que ahora veremos, para poder hacer estos modelos, caracterización multivariable de la máquina, desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial y una parte muy importante, la visualización. ¿Vale? No nos sirve de nada un modelo de inteligencia artificial cuya salida o cuya información no sea entendible por la gente que tiene que tomar decisiones al respecto de cómo está la máquina y cuándo hacer el mantenimiento, ¿no? Por lo tanto, la visualización es una parte clave de este tipo de aplicación. Entonces, a partir de aquí, vamos por la primera parte. Mirad, para hacer la monitorización de la condición de las máquinas, lo que va muy bien es fusionar diferentes fuentes de información. ¿Por qué? Porque lo que podemos observar es que los fallos se representan muy bien en diferentes tipos de parámetros o de información. Aquí os hemos puesto las más típicas, que es el análisis de vibraciones, análisis de aceite, temperatura, ultrasonidos, presiones, etc. Pues la idea es poder conseguir todas estas fuentes de información. Además, una parte muy importante es que este tipo de señales necesitamos que tengan una cierta frecuencia alta de muestreo. ¿Vale? No nos sirven las señales de control que van cada 1 minuto, cada 5 minutos, etcétera, sino que solemos necesitar información del orden de segundos o incluso a menor frecuencia, ¿no? Pensad que a mayor frecuencia tenga la señal, más posibilidad hay de que podamos ver fallos incipientes, ¿no? Un poco para que os hagáis una idea. Pero dentro de estas señales hay naturalezas muy diferentes. Por ejemplo, cuando tenemos temperaturas suelen tener una progresión mucho más lenta y suele ser una tendencia de cómo va evolucionando esta temperatura. En cambio, en ultrasonidos, vibraciones y corrientes se tienen señales de mucha más frecuencia. ¿Vale? A partir de aquí, una vez tenemos instalados todos estos sensores específicos que difieren de la parte de control, hay que adquirirlo. Normalmente con el tipo de PLC que hay hoy en día suele ser suficiente para adquirir estas señales a segundos o milisegundos. Luego viene lo que sería la infraestructura de IoT, donde se guarda, que esto es muy importante, hay que guardar esa información en la base de datos. Y aquí ya decidimos nosotros si esta información la enviamos al cloud o la tratamos en servidores propios que tengamos en la fábrica, ¿no? Por lo tanto, viendo esa infraestructura de adquisición de datos, lo que necesitamos conseguir es datos sobre la máquina, el proceso, etcétera, y sobre todo también datos sobre qué orden de fabricación tenía esa máquina, el producto final salió con buena calidad o no, la máquina se averió o no, etcétera. A partir de aquí, una vez tenemos esa base de datos con todos los datos unificados, lo que tenemos que hacer es garantizar esa calidad. Bien, para ello hay un proceso que ahora os comentaré. Mirad, aquí toda la aplicación de la inteligencia artificial, de la digitalización, se fundamenta en un principio, ¿no? que está aquí, que es el principio GIGO, ¿no? Que en español sería basura dentro, basura fuera. Es decir, lo más importante de una aplicación industrial de inteligencia artificial
es la calidad de los datos. De hecho, nosotros muchas veces nos pasamos más tiempo asegurando esa calidad que desarrollando los modelos. ¿Por qué? Porque si no tenemos unos buenos datos a la entrada, muy posiblemente a la conclusión que lleguen los modelos y la salida que nosotros veamos no sea buena. Y no nos sirva de nada para poder inferir en qué estado se encuentran las máquinas. Entonces, ¿cómo aseguramos eso? Lo primero que hay que hacer es consolidar diferentes fuentes de información. Es decir, coger los datos que tenemos desperdigados en 1001 bases de datos de la máquina o en sistemas propietarios, etcétera, y juntarlos todos en una base de datos. Después lo que tenemos que hacer es etiquetar diferentes fallos, cuándo fue un periodo bueno, cuándo fue un periodo malo, etcétera, y sobre todo auditar la calidad de estos datos. Es decir, graficar esta información, ver cómo se comporta y detectar todos aquellos datos anómalos y filtrarlos. Aquí es muy importante señalar que ese filtrado muchas veces en la inteligencia artificial se hace con criterios puramente matemáticos, pero aquí en la industria tenemos que combinarlo con conocimiento experto. Porque puede ser que un valor anómalo sea un síntoma de fallo. Por lo tanto, hay que estar muy seguros de qué quitamos de esos datos y qué. Entonces, a partir de aquí, ya podemos empezar con la caracterización. Bien, esto de la caracterización, que posiblemente es lo más abstracto, ¿de qué va? Mirad, la caracterización se basa en transformar esos datos que nosotros tenemos de las máquinas en información. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es lo que nosotros llamamos definir el experimento o la observación de la máquina. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar un ciclo de giro de la máquina, vamos a analizar una ventana temporal, ¿no? Como es el caso de la imagen que se muestra en la figura. Bien, esa es la primera decisión que tenemos que tomar. Normalmente lo más común en máquinas que tienen una operación relativamente continua es ir haciendo ventanas, como veis aquí. ¿Veis? Lo que hacemos es coger las señales de la máquina, hacer ventanas y cada una de estas ventanas se consigue un experimento. Y lo que nosotros haremos de estas ventanas, como ahora veréis, es caracterizar, calcular indicadores que nos resuman lo que ha pasado dentro de esta ventana. Una vez tengamos hecho esto, lo que tenemos que hacer también es asegurar la trazabilidad del experimento. Nosotros tenemos señales de la máquina, tenemos ventanas de tiempo y posteriormente tendremos etiquetas de fallo. ¿Qué pasó durante esa ventana de tiempo, ese día, esa hora? Pues es muy importante ser capaz de trazar con precisión las señales de la máquina con la información al referente al comportamiento o al estado de salud de la máquina. Entonces, a partir de aquí, podemos hacer lo que se llama el cálculo de indicadores. Es decir, caracterizar cada una de estas ventanas con parámetros que nos permitan, de forma resumida, saber qué pasó en ese periodo temporal. Entonces, para no liaros mucho, hay 1000 formas diferentes de calcular indicadores. Nosotros los hemos clasificado en dos tipos. Hay un conjunto de indicadores estándar que están reportados en la literatura y que son fundamento básicamente es estadístico y suelen dar un buen punto de inicio, como puede ser el valor medio, el valor de pico de una señal, el valor RMS, etc. Y también es muy importante poder utilizar el conocimiento experto para calcular indicadores específicos. Hostia, pues yo he visto que cuando se me degrada el motor, la diferencia entre los dos picos aumenta, o baja la velocidad y sube el consumo, etcétera, ¿no? Pues todo ese conocimiento lo podemos incorporar en forma de indicador para tener mejor representado cómo trabaja la máquina. Bien, a partir de aquí, claro, a partir de aquí lo que hacemos es, ya tenemos descrito matemáticamente todo un conjunto de señales y podemos tener una visión multivariable del proceso. Entonces, aquí muchas veces estamos tentados a pensar, a más indicadores, más señales tenga de mi máquina, mejor podré ver los fallos y mejor modelo podré hacer. Pero aquí hay un problema que afecta mucho al sector industrial, que es lo que se conoce como la maldición de la dimensionalidad. ¿Y por qué tenemos este nombre tan
así tan alarmista, ¿no? Mirad, pensad que a más información tengamos de la máquina, más indicadores tendremos, pero tendremos el mismo número de datos, ¿no? Nosotros podemos tener de una señal con 1000 muestras, podemos tener 1, 5 o 100 indicadores diferentes. Entonces, ¿qué nos pasa cuando aplicamos inteligencia artificial? Que si esos indicadores tienen información redundante, es decir, la misma información, lo que hace es dificultar el proceso de aprendizaje de los modelos. Es decir, a más indicadores e información le introduzcamos a un modelo de inteligencia artificial, más posible es que ese modelo no aprenda bien o no tenga suficientes datos como para aprender los patrones que nosotros queremos. De hecho, esto se ve relativamente claro en la imagen de la derecha, que es una imagen muy sencilla donde nosotros queremos ser capaces de diferenciar colores. Entonces, si solo ponemos un indicador, como este que tenemos aquí, no vemos el abanico completo de colores. En cambio, si vamos metiendo muchos indicadores, como es el caso de abajo, nos cuesta ya mucho diferenciar un color de otro. En cambio, veis, solo cogiendo aquellos 2 indicadores que tengan suficiente representatividad, se simplifica bastante el problema, ¿no? Por lo tanto, no por añadir más información, tendremos un mejor resultado. Por lo tanto, hay una parte muy importante donde debemos seleccionar solo aquellos indicadores que proporcionen información significativa e independiente del estado de la máquina. Por lo tanto, el objetivo de esta caracterización es encontrar un conjunto reducido de indicadores que contenga la principal información que nosotros queremos y que nos ayude a ver el estado de salud de la máquina, pero que sea el mínimo posible para poder aprovechar al máximo el set de datos que nosotros hayamos podido conseguir de esa máquina. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo hacemos esto? Pues lo que se suelen hacer es aplicar estrategias de selección de indicadores. Nosotros tenemos mucha información que nos caracteriza esa máquina, pues vamos a compararla entre sí, a ver cuál de esta información nos aporta el mismo, nos explica la misma característica de la máquina. Y aquí una forma muy sencilla de hacerlo, hay otras estrategias, pero es, por ejemplo, con un análisis de correlación. Vemos qué información está correlada entre sí, la identificamos y la descartamos. Entonces, a partir de aquí viene donde el Machine Learning, ¿no? La inteligencia artificial, empieza a aplicarse. Mirad, aquí vamos a hablar de fusión de indicadores. No nos sirve de nada tener diferentes señales, diferentes indicadores y hablar de análisis multivariable si no lo combinamos, esta información. Entonces, aquí lo que se usan son técnicas de fusión, que lo que hacen es, imaginaos aquí, si nosotros tenemos 3 indicadores, como puede ser el valor medio de la temperatura, el valor medio del caudal y el valor medio de un pH, nosotros podemos evaluar cada experimento donde cada uno de estos ejes de 3 coordenadas corresponde, pues mira, el eje X, la temperatura, el eje Y, el caudal de refrigeración y el eje Z, el pH. Entonces, a partir de aquí, lo que podemos hacer es caracterizar esta nube de puntos con unos modelos que nos ayuden a describir qué está pasando con este conjunto de información y llevarlo a una visualización 2D, donde nosotros podamos ver cualquier cantidad de información y ver cómo se está comportando la máquina, de forma que podamos identificar modos de producción de cada sección del proceso. ¿Vale? Al final lo que tenéis que pensar son modelos que les entra una cantidad determinada de información, 10, 20, 30 indicadores, y lo que hacen es buscar relaciones entre ellos para que nosotros podamos visualizarlo en un plano 2D. De forma que veamos las diferentes operativas de la máquina, cuándo va más rápido, cuándo va más despacio, cómo se comportan los puntos cuando hay fallo, cuando no, etc. Y es sobre estos modelos de datos donde trabaja la inteligencia artificial. Estos modelos 2D nos explican el comportamiento de la máquina y es aquí donde nosotros podemos reconocer patrones, etc. Pues bien, una vez tenemos esa visualización,
hay esa caracterización multivariable, donde pasamos de datos en crudo, indicadores a puntos en un mapa 2D, es donde empezamos a desarrollar los algoritmos de inteligencia artificial. Bien, aquí la parte más importante de la inteligencia artificial, porque os podéis imaginar técnicas, familias y formas de explicarlo, hay miles. Al final aquí lo más importante es cuál es la pregunta que queremos hacer a los datos. Yo tengo un modelo que me representa de forma multivariable cómo se está comportando la máquina. Ahora, ¿qué pregunta le voy a hacer a ese modelo? Nos vamos a preguntar por, ¿quiero detectar anomalías? ¿Quiero que me avises cuando la máquina se sale de la calibración? Pues estaremos hablando de modelos de detección de novedades. Me quiero preguntar por no solo que me digas cuando hay una anomalía, sino qué tipo de anomalía es. Pues entonces tendremos que usar modelos de clasificación que aprendan a diferenciar patrones y cuando tengan uno nuevo sepan identificarlo. También lo que podemos querer es que me diga cómo van a evolucionar los datos que yo tengo ahora. Entonces estaríamos hablando de modelos de regresión. También podemos saber o querer saber qué diferentes comportamientos tiene la máquina, por lo que estaríamos hablando de herramientas de visualización y de clustering que nos agrupen diferentes comportamientos de la máquina, o incluso podemos hacernos la pregunta de cómo podemos optimizar el rendimiento de esta máquina que nosotros tenemos. Pues aquí ya estaríamos hablando de herramientas de optimización. ¿Vale? Pues de que de forma iterativa van a buscar cómo es la mejor forma de operar para lo que tú quieres hacer. Entonces, con todo esto, llevándolo al mantenimiento predictivo, ¿qué enfoques se suelen utilizar? Mirad, para el mantenimiento predictivo va a depender básicamente de dos parámetros, porque hay un tercero que es un poco más aséptico. Va a depender de si nosotros tenemos etiquetas o periodos de tiempo donde sabemos qué fallo han pasado o no. Es decir, si nosotros podemos ensayar la máquina, podemos simular escenarios de fallo, podemos ir a un enfoque que se denomina supervisado. Yo tengo la información de la máquina, yo sé cuándo ha trabajado bien, cuándo ha trabajado mal, puedo aplicar modelos de inteligencia artificial que aprendan esos patrones y después los diferencien. De forma que veis, en estos mapas 2D, tengo pues el comportamiento sano, un fallo, otro fallo, y tengo, por ejemplo, un modelo como una red neuronal que aprende a distinguir los puntos lilas de los azules de los verdes, ¿no? Esto así tan trivial, al final es lo que está haciendo la red para decir, vale, pues cuando un nuevo punto caiga aquí será azul, cuando caiga aquí será lila y cuando caiga aquí será verde. Entonces, este es el caso ideal que muchas veces no nos encontramos porque no tenemos por qué tener información de los fallos. Entonces, si no tenemos esta información, lo que vamos es a un enfoque no supervisado, que son los modelos de detección de novedades. Oye, mira, yo puedo aprender, puedo poner un modelo que me aprenda cuando la máquina trabaja bien y a partir de aquí detectar cualquier desviación que se genere fuera de este comportamiento. De forma que tengo un chivato que va mirando cómo se comporta la máquina y dice, hey, esto no es parecido o se sale de tolerancias de cuando me calibraste. Por lo tanto, ya está fuera. Y aquí lo que podemos hacer es detectar que está fuera y cuantificar cuánto te has ido alejando de esta operación esperada de la máquina. Y por último, lo que tenemos es, ¿no? Estos serían los enfoques de identificación y detección de anomalías, o también podemos querer hacer modelos de predicción. De yo tengo una variable o tengo una estimación de la vida útil y quiero saber cómo estará, si la máquina está así, dentro de un día, de 2 días, o cuánto tiempo falta para que lleguemos a ese punto de fallo catastrófico, ¿no? Y es aquí donde tenemos los modelos de regresión, que lo que se basan es en, a partir de la información que tenemos, intentar estimar cómo va a evolucionar esa máquina o esa salud en el tiempo. Pues bien, independientemente del tipo de modelos, ¿no? Nosotros tenemos que elegir cuál es nuestro caso, cuál es nuestra aplicación, tenemos datos, ¿no? ¿Qué modelo queremos hacer? Pues bien, llega la parte de entrenamiento y ajuste de los modelos. Al final, la inteligencia artificial, como hemos comentado antes, tenemos un conjunto de datos de la máquina, pues tenemos que enseñarle algo con esos datos. ¿Cuál es el proceso de enseñarle? Pues mirad, básicamente se divide en dos partes. Una parte offline, que corresponde al entrenamiento y ajuste de los datos,
donde nosotros lo que hacemos es una primera fase de entrenamiento. Tenemos la base de datos del proceso, lo que hacemos es, se la vamos enseñando al modelo para que aprenda a reconocer los patrones que hay en ello. Y eso nos da un modelo entrenado que ha aprendido de un conjunto de datos. Lo que tenemos que hacer para comprobar si ese modelo es bueno o no es la validación. Cojo un conjunto de datos que nunca le haya enseñado en el entrenamiento, se los enseño y digo, ¿sabes diferenciarme qué pasa aquí dentro? Y si el rendimiento que tiene este modelo es bueno, pues lo validamos y ya tenemos el modelo entrenado. Si no, pues repetimos, modificamos el ajuste, podemos llegar incluso a modificar los indicadores, hasta que tengamos un modelo que nos satisfaga, ¿no? En términos de, por ejemplo, de precisión a la hora de diferenciar comportamiento. Vale, pues eso sería la parte más offline de qué hay detrás de un modelo de inteligencia artificial. Pero una vez tenemos este modelo entrenado, viene la parte de explotación, de uso de ese modelo. Ese modelo lo que hacemos es encapsularlo, meterlo dentro de la aplicación de monitorización, que eso lo comentaremos, y ese modelo lo que va haciendo es recibir nuevos datos en tiempo real, los analiza, los procesa y toma esa decisión, que eso es lo importante. Por eso necesitamos las etiquetas o tener muy controlada la parte de entrenamiento para que después esa cosa que nosotros le hemos enseñado, él lo va a ir reconociendo en tiempo real a medida que tiene nuevos datos. Y esto lo que es muy potente es si, como hemos dicho antes, incorporamos ese conocimiento experto en el modelo, es como si tuviéramos un experto mirando 24 horas del día y correlacionando qué está pasando en la máquina con toda la información que tenemos y dando esas conclusiones a los operarios. Es decir, mira, ahora está bien, ahora está mal, ahora falla esta parte de aquí, esta señal se va de rango, etc., ¿no? Esto es la potencialidad de la inteligencia artificial en la industria. Y mirad, por último, lo que tenemos aquí es el tema de la visualización. No nos sirve de nada hacer modelos muy complejos del proceso industrial si después nadie entiende qué está diciendo ese modelo, ¿no? Pues aquí pensad que las visualizaciones lo que tienen que permitir es conseguir información sintetizada, fácil de interpretar, sobre el estado actual del proceso o la máquina, ¿no? Así un poco en broma, nosotros decimos que lo que hacemos son semáforos, ¿no? Semáforos que lo que te dicen es que si la máquina está bien o no, si no está bien, qué componente tienes que mirar y qué señal es el chivato que al modelo le ayuda a identificar ese comportamiento. Por lo tanto, una parte muy importante de las visualizaciones es que deben permitir a los equipos de producción relacionar el resultado del algoritmo de inteligencia artificial con sus variables físicas. Porque al final, esa es la parte que ellos entienden, la física de su proceso. Si la temperatura sube, si la temperatura baja, si están subiendo el consumo del motor por una velocidad, etc. Por lo tanto, aquí una reflexión muy importante es que hay que utilizar mucho el concepto de inteligencia artificial explicable. ¿Vale? No nos sirve de nada en la industria hacer cajas negras opacas donde aquello tome decisiones sin entender muy bien los patrones, porque detrás de esos modelos hay gente que tiene que usarlos y aplicarlos, ¿no? Para tomar conclusión. Por lo tanto, una parte muy importante es esa, ¿no? Que sea fácil identificar la física del proceso y además, obviamente, que la visualización esté adaptada al perfil de usuario que utilizará la aplicación. No es la misma la información que pueda necesitar un ingeniero o ingeniera de proceso o los operarios que solo quieren saber qué está fallando para ir corriendo a corregir, ¿no? Entonces, a partir de aquí, que os hemos explicado la parte más metodológica, cómo pasamos de la información de la adquisición del PLC a una visualización que permite a los operadores del proceso tomar decisiones y actuar y planificar los mantenimientos. Ahora vamos a verlo ilustrado con un par de casos de éxito. Mirad, aquí el primer caso que os queremos plantear es el proyecto de FlexionLED. Este proyecto lo hicimos para Celsa Barcelona, que es un tren de laminación que hacen perfiles a partir de palanquillas cuadradas, las procesan, las laminan y sacan las típicas vigas de construcción pues, en forma de I, de H, de U, etc. ¿Aquí qué problema tiene? El problema es que estas líneas de producción tienen multitud de máquinas, ¿no? Imaginaos, tienen a lo mejor 20, 30 casetas, cada una con toda su información, que se pueden desajustar, que pueden haber problemas, etc.
Además, es un proceso muy complejo y lo que pasa aquí es que cualquier desviación o desajuste de una de esas casetas hace que se modifique la dimensionalidad de ese perfil y no cumpla tolerancia. Por lo tanto, tenemos un rechazo del producto. Y aquí lo que hicimos es un proyecto que lo que hace es implementa un sistema de motorización de la condición de las máquinas del tren, de forma que a partir de cuando el proceso trabaja bien, cuando lo calibran, somos capaces de detectar desviaciones que antes de que éstas afecten al producto final. O sea, las identificamos, ellos pueden saber dónde está esa desviación y la pueden corregir de forma rápida antes de que vaya aguas arriba, ¿no? Y al final lo que obtienen de ese tipo de soluciones es una herramienta que les facilita el análisis de causa-raíz del origen de los fallos, les permite análisis con multivariable, ¿no? Que era algo muy importante que hemos comentado antes, y lo que más ganan ellos es mayor conocimiento y tiempo de respuesta, es decir, reducen costes desde el punto de vista de que no tienen esas paradas inesperadas o los desajustes completos de la línea, y sobre todo les ayuda a calibrar y hacer el mantenimiento del tren, porque focalizamos mucho dónde están los problemas y dónde tienen que ir a buscar. Entonces, ¿esto cómo se hace? ¿No? Pues siguiendo el esquema que os hemos explicado antes. Partimos de las bases de datos de la empresa y de tanto su conocimiento como las anomalías que se han sido reportadas. Hacemos, ¿no? Que sería la parte de los datos en crudo. Hacemos esa caracterización multivariable del proceso para fusionar y tener de cada elemento ese mapa 2D que nos dice en verde cuándo está trabajando bien, cuándo hay anomalías o cuándo hay fallos. Hacemos modelos que aprenden a diferenciar el comportamiento correcto de las anomalías o los fallos, que como veis aquí sería un modelo de clasificación o detección de novedades, que lo que hace al final es establecer una frontera entre lo verde y lo demás. Y con esto somos capaces de hacer KPIs sencillos de tipo semafórico que les indiquen de forma simplificada si esa sección del proceso está bien, si se está empezando a desviar o si está trabajando en una zona totalmente anómala, para que ellos puedan corregirlos y volver al estado de inicio. Entonces, al final, lo que ellos tienen es una aplicación muy sencilla de visualización que les está resumiendo las más de 300 variables. Y lo que hace es tener, para cada producto que ellos tienen, vemos si cada parte del proceso está en los rangos que le corresponde o no. De forma que si está todo verde no tienen que preocuparse y si veis que se empieza a ir a alguna parte del proceso, ¿no? En naranja, rojo, pues pueden ir a ver qué sección es, qué máquina es y sobre todo tener información de las variables físicas y cómo se están comportando. Para que ellos digan, mira, tenemos una velocidad normal y tenemos la intensidad del motor muy alta. Eso es que se está agarrotando la caseta 3. Pues van allí, la corrigen y vuelven a funcionar correctamente. Bien, esto sería un ejemplo de cómo podemos aplicar esta estrategia a un proceso y también tenemos uno que pasaré más por encima para no quitaros mucho tiempo, del mantenimiento predictivo de prensas de estampación. ¿Vale? Aquí lo que nos pasa es que en estas prensas de estampación tenemos un componente crítico que es la bomba auxiliar, que es la que se encarga de mantener la presión de la prensa y de poder darle forma correctamente a las piezas. Aquí el problema que tenían es que muchas veces ese ciclo de prensado no era correcto porque teníamos averías o malfuncionamientos en este elemento, la bomba auxiliar. Por lo tanto, querían un sistema que fuera capaz de reconocer esos patrones de avería y detectarlos y avisar lo antes posible. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues mirad, a partir de lo que os he explicado antes, y más o menos esto es ir repitiendo. Tenemos un conjunto de señales que explican el comportamiento de la prensa y la señal crítica, que es esta presión de la bomba auxiliar. Lo que hacemos es diseñar el experimento. ¿Cuál será el experimento? Pues un ciclo de prensado. Y aprovechamos el conocimiento experto de los técnicos de Gestamp para ver cómo podíamos dividir ese ciclo en tramos. Y lo que hacíamos es, mirad, aquí tenéis la división del ciclo, aquí tenéis la presión de la bomba auxiliar, y lo que hacíamos era calcular indicadores de cada parte del ciclo. De esa forma podíamos caracterizar cuál era el ciclo ideal, ¿no? El ciclo que ellos consideraban que era correcto,
y detectar anomalías de cualquier ciclo que no cumpliera con esos estándares. De forma que podíamos hacer un modelo de la operación normal de las prensas y este modelo era capaz de identificar anomalías con un 85% de precisión en más de 11 prensas que ellos tienen distribuidas por el mundo. De forma que tienen una herramienta de soporte al mantenimiento predictivo que cuando una prensa deja de hacer estos ciclos correctamente, les llega un aviso y pueden enviar a un técnico a que lo solucione. ¿Vale? Y como estas aplicaciones de inteligencia artificial, podemos tener muchas más que hemos hecho desde Datium o desde la universidad, que si estáis interesados pues me podéis escribir y os podemos dar más información al respecto. ¿Vale? Tanto de mantenimiento predictivo, tanto del sector químico como del sector metalúrgico, que es uno de los núcleos que nosotros tenemos, ¿no? Como actividad. Y a partir de aquí, nada, resumiros un poco que la expertise que tenemos en Datium es que tenemos el foco muy ligado a la industria, que tenemos una tecnología propia de inteligencia artificial y sobre todo que nos integramos con los equipos de producción para hacerles un acompañamiento en toda la adopción de este tipo, ¿no? de metodologías basadas en datos e inteligencia artificial para ayudarles a reducir los costes de operación, de mantenimiento de sus procesos. Y ya está. Por mi parte, eso es todo. Y ahora creo que tenemos un rato por si tenéis alguna pregunta o alguna duda. Estaré encantado de responderla. Muchas gracias, Daniel. Creo que ha sido francamente muy interesante, especialmente el uso, ¿no? de la AI al final en todo el proceso industrial, que al final yo creo que la inteligencia artificial se está utilizando mucho ¿no? Pues en procesado de datos masivo, pero todo en cloud, no se está haciendo en maquinaria para hacer un mantenimiento predictivo al final, ¿no? Que yo lo encuentro francamente muy interesante y que abre un montón de posibilidades, porque al final lo que un humano ve es muy poco en comparación con lo que al final una máquina, analizando patrones, analizando muchísimas infinidad de combinaciones, puede analizar. Sí, de hecho, Agustín, la idea es que la industria, ¿no? Deje de ver esto como magia, ¿no? O cajas negras, sino que empiecen a verle la aplicación real. Estos sistemas son capaces de modelar el comportamiento que ya tienen tus operarios, ¿no? De años y años de trabajar y darle ese soporte para que lo usen en continuo, ¿no? Y no pierdan ese tiempo tan valioso que tienen en descargarse los datos, analizarlos, ver qué pasa, ¿no? Que a veces les desborda un poco por la complejidad que tienen sus procesos, ¿no? Exactamente. Pues nada, como decía Daniel, ahora tenemos aquí unos minutos, ¿no? Para si tenéis cualquier duda, la podéis hacer a través del chat. Mira, nos acaba de llegar una pregunta de Enrique Martínez que dice: ¿los tiempos medios de este tipo de proyectos, cuánto tiempo suelen llevar? ¿La tecnología es Python, es R, es otro lenguaje? Mira, de hecho, esa es una pregunta muy interesante y varía mucho dependiendo de la aplicación. Aquí, para que se hagan una idea, como nosotros nos gusta trabajar, es haciendo una primera prueba de concepto, ¿no? Donde la industria pueda validar la potencialidad que tiene la aplicación de ese tipo de herramientas. Solemos empezar por una máquina, etcétera, que eso se suele demorar, dependiendo de si ya tienen los datos registrados o no, pues de unos 3-4 meses. Podemos tener un algoritmo con datos históricos para que ellos puedan validar los patrones y demás. Pero, por ejemplo, el proyecto de FlexionLab, ¿no? Que ya es todo un proceso completo, ya estamos hablando de 6 meses, un año, ¿vale? Y respecto a la tecnología que hay detrás, nosotros trabajamos en Python, ¿vale? Nosotros trabajamos en open source. Al final, pensad que esto de la inteligencia artificial es más complicado, la parte de darle coherencia a los datos y los resultados, que más los modelos, que hay 1000 librerías abiertas que te enseñan cómo usarla. Aquí también David comenta si tenéis experiencia en implantación de este tipo de proyectos en pymes o si son proyectos realmente muy grandes. Mira, de hecho, nosotros empezamos con la parte más de pyme. Claro, aquí el principal punto es que las pymes y las empresas grandes tienen focos de aplicación muy diferentes. Porque la pyme lo que solemos hacer más es más mantenimiento predictivo, ¿no? Suelen ser máquinas más especializadas
donde requieren una algorítmica especial. Y hemos trabajado en temas de, por ejemplo, de pymes que se dedicaban a empaquetamiento, ¿no? Al mantenimiento predictivo de esas máquinas. También hemos trabajado con otras pymes que se dedican al desarrollo, por ejemplo, de máquinas de café, ¿no? Cómo podemos ayudar a hacer una máquina de café más inteligente y demás. Así que por esa parte nosotros barajamos esos dos tipos de proyectos, que diciéndolo así, tienen dinámicas de tiempo muy diferentes, ¿no? La pyme suelen ser proyectos más acotados y se pueden ejecutar más rápido, ¿no? Y también puedo preguntar, ¿qué personas clave son importantes en la empresa para su implantación? Pues, mira, esa es otra pregunta muy buena, ¿no? Porque al final, el uso de este tipo de herramientas lo que implica es un cambio en la cultura digital de la empresa. Por lo tanto, necesitamos incorporar tanto la parte más de dirección de la producción, ¿no? Que es los que tienen que velar porque esas herramientas se usen, como a la parte más técnica del proceso, ¿no? O sea, digamos esas dos patas, más la parte directiva, la parte de los responsables del proceso y la parte de operarios, ¿no? Que realmente vean que esa herramienta les es útil y que sobre todo participen en el diseño de la herramienta de visualización, porque si no se lo hacen a su medida, no lo van a usar, ¿no? Y nosotros tenemos proyectos donde van esas dos ramas, ¿no? La parte más de dirección de la producción y la parte más de producción rasa, ¿no? Que está allí día a día usando ese tipo de herramientas, ¿vale? Y ya más, si la empresa también quiere incorporarse en el desarrollo informático, pues también suele venir parte de IT, ¿no? De cómo sacar los datos, qué datos necesitamos, etcétera, ¿no? Pero digamos que se aparta de dirección, de proceso y de IT. Miguel Ángel Delgado comenta, en el caso de optimización de procesos, ¿ha habido algún caso de éxito concreto? ¿Y qué modelo dio mejores resultados? Mira, esa parte es muy interesante porque es la más complicada de hacer, ¿no? No es lo mismo tener algoritmos que monitoricen el proceso que actúen directamente en ello, ¿no? Aquí donde mejor resultado hemos tenido fue con Bonaria, no sé si la conocéis, la Corporación Alimentaria de Guisona, donde tuvimos un doctorado industrial que lo que intentábamos hacer es aplicar modelos basados en datos en la gestión óptima de los compresores de sus almacenes de refrigeración de frío. Y allí lo que vimos en la prueba piloto que tenemos allí, que ahora están viendo cómo la integran en las demás salas, es que podían ahorrar hasta un 12% de energía, ¿vale? Que ya eran palabras mayores para ello. Y un 12% de energía, ¿cómo? Pues en gestionar cómo manejan esas cargas, en decir qué almacenes se utilizan y sobre todo en ver cómo trabajan los compresores en paralelo, ¿no? Para evitar pues, que se encienda un compresor cuando no es necesario, para evitar que tengamos periodos donde no utilicemos la capacidad de frío que tengamos, etc., ¿no? Y ahí la verdad que la parte de optimización nos está dando muy buenos resultados. Pero como para contestarle a Miguel la pregunta, es la parte más compleja porque requiere tener todo monitorizado, requiere que el algoritmo sea capaz de actuar solo en la empresa, ¿no? Por lo tanto, hay que poner muchos controles de seguridad, etc. Pero es algo que nos está dando muy buenos resultados. No sé si hay alguna pregunta más. Miguel Ángel dice gracias. Y si no, cerraríamos aquí por hoy, dejaríamos la sesión finalizada por hoy. Así que, Daniel, muchísimas gracias por una sesión francamente muy interesante. Y a todos deciros que la Federación de la PYME nunca termina y vamos a seguir haciendo jornadas. Por ejemplo, durante esta semana tenemos ya una jornada el jueves sobre la importancia de la Unión Europea en la digitalización de la empresa. Y tenemos también la semana que viene una sesión sobre por qué es importante el IoT. Y ya de cara al 2 de junio, en la jornada también interesante sobre blockchain. Un viaje de 5.000 años. También para contestar finalmente a Alex, sí, la ponencia se ha grabado y dentro de un rato os la haremos llegar por correo y estará disponible en nuestro canal de YouTube, como siempre. Así que nada, agradecer una vez más a Daniel su participación en la jornada de hoy
y a todos por estar aquí. Muchísimas gracias y que vaya muy bien. Adiós, buen día.